Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Museo de Zamora en este último miércoles del mes de septiembre, en el que vamos a tener otra charla que nos ayudará a entender mejor los nuevos materiales que hemos instalado en las vitrinas de nuestra exposición permanente. Piezas significativas y de gran interés y descubiertas con motivo de la intensa actividad arqueológica desarrollada durante muchos años en nuestra ciudad por nuestra conferencia anterior, que es nuestra querida arqueóloga territorial. Bueno, Hortensia Larren no necesita presentación en Zamora, pero hay que hacerlo. Y además, como saben, la cercanía laboral y personal que mantenemos pues lo hace más difícil, pero intentaremos hacerlo. Bueno, su presencia en el museo es habitual porque aquí llegan todos los materiales de las excavaciones de las que ella se encarga y que ella supervisa y controla. Y su ayuda y su colaboración con el museo es también habitual. Y bueno, he de decirles que el museo ha contado con su apoyo durante el montaje de las salas, allá por 1998, también en alguna exposición temporal, como en la exposición de Moreruela o en la exposición de Bajo el suelo de Zamora. Y bueno, esta es una buena ocasión para agradecerle en público su colaboración y su generosa colaboración y su contribución desinteresada pues, a todo esto. Como acaban de escuchar, es nuestra arqueóloga territorial, la arqueóloga de la Junta de Castilla y León en Zamora desde 1987. Bueno, muchos de ustedes la conocen personalmente, han disfrutado de sus charlas y conferencias sobre distintos aspectos de la arqueología zamorana, charlas que ha pronunciado en esta misma sala o en otros ámbitos. Y he sido testigo del aprecio del que goza, porque, bueno, por parte del público en general y también por parte de sus alumnos de la Universidad de la Experiencia y por parte de los asistentes a las charlas de las conferencias del románico de la UNED. Y bueno, cada vez que la ven y que nos encontramos, mucha gente le saluda y en fin, y le muestra su aprecio. Así que bueno, aunque no es zamorana, Hortensia nació junto al Duero, en la soriana villa de San Esteban de Gormaz. Se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y sus primeras investigaciones en el curso alto del Tajo, para su memoria de licenciatura, acabaron publicadas en este libro, El castillo de Oreja y su encomienda. Un ejemplo de rigurosidad científica en el que documentación histórica y arqueológica se funden. Y prueba de la huella que Hortensia deja por donde pasa y que, permíteme que lo comente, dicho libro va a ser reeditado después de 30 años por la Asociación Cultural de Ontígola, donde se asienta. Ontígola es una localidad toledana donde se asienta la fortaleza, y precisamente en el mes de junio estuvo dando una charla sobre este monumento. Bueno, su incipiente interés por estas construcciones defensivas en la cuenca del Tajo se ha visto reflejado también en la cuenca del Duero, puesto que el castillo de Zamora, los recintos, los fuertes de Carvajales de Alba, de Puebla de Sanabria, o el fortín de Torregamones, aquí tienen también una publicación que recuerda la importancia de esta construcción defensiva de muralla,
pues han sido objeto de su interés. También, si recuerdan, el otro día comentaba que el pasado año tuvimos un ciclo de conferencias sobre los recintos amurallados de Belver, de los montes de la Bóveda de Toro y de Castillo de la Guareña. Bueno, pues otro ejemplo de su interés por las construcciones defensivas. De todas formas, intentaré no aburrirles con la mención de todos sus méritos y publicaciones, que son muchos y muchas, pero sí que quiero destacar su tesón y su compromiso con esta actividad que ha elegido por profesión. Su trayectoria científica, centrada fundamentalmente en época medieval, no ha distraído su entusiasmo por la dedicación a otras épocas que han requerido su atención, cuya preservación y salvaguarda ha intentado siempre hacer compatible con las exigencias del progreso. Si éstas se imponen, la documentación arqueológica guardará al menos la memoria de otros tiempos. Bueno, nuestra provincia y nuestra ciudad, desde luego, tienen que agradecerle sus desvelos por la conservación y recuperación de importantes vestigios arqueológicos que ella, pues eso, con su trabajo ha tenido pues mucho que ver en la recuperación de esos vestigios en esos trabajos que ella impulsa y coordina. Pero Hortensia no se queda solo en eso, en impulsar, coordinar y supervisar esas intervenciones arqueológicas, sino que profundiza en ellas, en su estudio y en sus materiales, y si puede, deja constancia por escrito en sus publicaciones. Y quiero mostrarles algún testimonio de ello. Su dedicación al monasterio de Santa María de Moreruela, una constante en su trabajo desde hace unos cuantos años, ha despertado su curiosidad e interés por el mundo cisterciense, que comparte con el investigador Fernando Miguel y con el arquitecto Leocadio Peláez. Esta magnífica publicación, que no sé si la conocen, sobre Moreruela, promovida y coordinada por ella, yo creo que es una buena muestra de lo que estoy diciendo. También, si recuerdan, en el año 2008 hubo una exposición a la que he aludido antes así de pasada, Santa María de Moreruela, del olvido a la memoria, que se hizo aquí, en el Museo de Zamora, en la que ella colaboró estrechamente, ella fue comisaria de ella, y esta exposición también propició la incorporación de nuevas piezas en nuestras salas de medieval. Bueno, hablando de exposiciones, pues merece la pena también hablar de otras exposiciones que ha comisariado y que ha organizado. Una de ellas es esta, el catálogo de esta exposición, 300 años del Convento de la Concepción, que se hizo en el año 2002 en la Biblioteca Pública, o esta, Regnum, el Corona y Cortés en Benavente, en el año 2003, que conmemoraba el 8º centenario de la creación de las Cortes de Benavente. Y la más reciente, esta instalación expositiva, En busca del tiempo perdido, Arqueología e Historia en la ciudad de Zamora, que es instalación expositiva en el Consejo Consultivo de Castilla y León, y que, bueno, que pueden visitar en cualquier momento, y que recoge todos los hallazgos que se han producido en el solar del Consejo Consultivo. Bueno, les voy a mostrar rápidamente otras publicaciones que también yo creo que merece la pena que se destaquen. Una de ellas es esta, Los bienes culturales de la provincia de Zamora, publicación que data de 2010, hecha en coautoría con su compañero Luis Pichel. Y anteriores, estas otras, que recuerdan el patrimonio arqueológico y monumental en el embalse de Lesla, en Zamora, o incluso, esta es del 2001, pero del milenio pasado,
esta que recuerda la arqueología del Valle del Tera o las comarcas de Alist y Sayago. Bueno, pues yo creo que es una buena representación y no todo está en esto, no todo lo que ha escrito está aquí, puesto que muchas revistas y congresos científicos cuentan con sus artículos y colaboraciones y, por supuesto, también nuestro anuario, la revista del Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo. Precisamente en el número 2020 ha publicado uno de sus artículos más recientes dedicado a artesanos y oficios en la ciudad de Zamora en época medieval y moderna, artículo que vuelve a ser un ejemplo de esta útil e imprescindible asociación entre la documentación histórica y la documentación arqueológica. Bueno, otra constante en sus investigaciones ha sido la cerámica medieval. Este trabajo, de 1989, la cerámica medieval en el norte y noroeste de la península ibérica, contaba con su participación en el capítulo dedicado a Zamora, a la provincia de Zamora, lo que la convertía en referencia obligada para cualquier estudio que se haga sobre esa época. Pero desde entonces ha perseverado en el análisis de los materiales rescatados en las intervenciones arqueológicas y se ha especializado en las producciones, en el estudio de las producciones cerámicas de época altipleno medieval. La cerámica andalusí, en concreto, ha ocupado su interés y su estudio junto a Juan Zozaya y otros especialistas. Y también estos estudios también han dejado huella y han transformado la perspectiva histórica de nuestra ciudad. Bueno, Hortensia ya intuía algo cuando nos asesoraba sobre el montaje de nuestras vitrinas, el montaje del museo, y proponía incluir en las vitrinas algunas primicias, unos cuantos fragmentos pintados con chorretones blancos de lo que ella entonces decía que era cerámica islámica. Así que bueno, son precisamente esas vitrinas las que hoy albergan nuevas y completas piezas, no solo fragmentos que expusimos en aquella ocasión, y nuevas piezas recuperadas en estos trabajos arqueológicos de los que les he comentado, y estas piezas que son elementos reveladores de la presencia de población andalusí en la ciudad de Zamora, que es el tema de la charla que nos va a dar a continuación. Así que muchas gracias, Hortensia, por tu disponibilidad y generosidad, por compartir con nosotros los resultados de tus investigaciones, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. Así que te paso el micrófono. Apago ya. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me ha abrumado un poco, ¿verdad? Pero de entrada lo que tengo que dar es no solamente las gracias a Rosario por esta presentación, lo que ha dicho sobre todo de la relación de trabajo y relación personal, pues lógicamente hace que me dedique estas palabras tan halagadoras. Y eso por un lado. Por otro, yo lo que voy a presentar hoy aquí es también gracias al trabajo de muchas de las personas que, sin pertenecer a la administración, pues llevan a cabo estos trabajos de campo que sin ellos, lógicamente, no podríamos llegar a profundizar o a estudiar los niveles a los que estamos llegando. Muchísimas gracias, por supuesto, también a ustedes, que esta pandemia maldita nos ha impedido que nos siguiésemos viendo durante 2 años, pero bueno, hoy por fin nos volvemos a encontrar las caras, con algunas ausencias que realmente siento de corazón. Bien, en el año 1966, don Claudio Sánchez Albornoz,
gran historiador y a la sazón, en ese año, desde 1961, presidente de la República Española en el extranjero, lleva a cabo una de sus más y mejores investigaciones. Como dice muy claramente el título y muy resumido, se habla de un tema en boga desde hacía años, con grandes discusiones y controversias, que es, insisto, despoblación y repoblación del Valle del Duero. Era un tema controvertido entre los historiadores y sobre todo en esos años fueron unos años totalmente fructíferos dentro del campo de la investigación histórica, a través de fuentes, bien fueran fuentes escritas, bien fueran a través de filólogos, como es el caso de don Ramón Méndez Pidal, en parte profesor de don Claudio, a quien se le debe la inmensa obra que se publicó bajo su custodia científica, que es La Historia de España, que curiosamente se llevó a cabo en colaboración con la editorial Espasa Calpe. Claudio Sánchez Albornoz, resumiendo muchísimo sus teorías, decía que la documentación medieval cristiana es incuestionable. Habla de ciudades desiertas y espacios vacíos, un yermo en la zona del Duero, que será ocupado por cristianos procedentes del norte. Usa en su investigación básicamente el verbo populavit, es decir, poblar, en un proceso de reconquista a los musulmanes. Por su parte, Méndez Pidal, don Ramón, decía que la supervivencia de topónimos prerromanos acreditan la continuidad de poblamiento. Las fuentes escritas emplean los términos despoblar y poblar con intención política e ideológica. Y él dice, en concreto, que la despoblación, el yermamiento de la cuenca del Duero fue solo una retirada del personal militar y administrativo y de las gentes allegadas a ese personal. Eso lo decía textualmente en otra obra suya que se llamaba Repoblación y tradición en la cuenca del Duero, publicada en el año 1951. Como ven, hay más de 10 años en los que el tema está totalmente fértil en la discusión historiográfica. El plano que nos muestran los historiadores de esa época es este que vemos aquí. En verde es todo el espacio que ocupan los entonces reinos cristianos. Reinos que, entre otras cosas, van a oírme decir en más de una ocasión que a todo este espacio se llamaba el Reino de Galicia y Zamora la ciudad de los gallegos. Y para los que defienden ese vacío en la cuenca del Duero, es este yermo, este espacio que es un yermo estratégico. Hay dos historiadores que merecen, desde luego, la atención y hacer una referencia de esta gran discusión y controversia, que son los profesores Abilio Barbero y Marcelo Vigil, quienes llevan a cabo unas importantísimas publicaciones en relación con el feudalismo y con la reconquista. Son dos personas que sufrieron muchísimo, que además murieron muy jóvenes y que el profesor Fassi hizo en el 2012 una recopilación muy interesante de su obra sobre visigodos, cántabros y vascones en los orígenes sociales de la Reconquista. Entre estas y otras muchos historiadores que nos cuentan desde la óptica de la historia y de las fuentes escritas y de la filología, el mundo de la arqueología no aparecía por ningún lado. Cercanos a este Valle del Duero hay dos piezas que son substanciales y que desde su descubrimiento han sido objeto de estudios diversos, pero por supuesto más sobre especialistas en
en joyería u orfebrería o eboristería que en otro tipo de especialidades. Tenemos, por un lado, el conocido como ajedrez hecho en cristal de roca, de época fatimí, procedente del monasterio de San Rosendo, en Celanova, y que se encuentra en el tesoro de la Catedral de Orense. Un regalo o unas piezas excepcionales. Y sin duda, el que bien conocemos por referencia y que al menos pudimos contemplar en las Edades del Hombre celebradas en Zamora, el conocido como bote de Zamora, que sin duda es una pieza excepcional. Es de época califal y hay que decir que en el inventario del tesoro de la catedral del año 1367 ya aparecía registrado. ¿Cómo se interpretan estos elementos? La singularidad que estamos diciendo que tienen como obras de arte, desde luego impresionantes y con pocos parangones, hay que decir, se interpretaron siempre como objetos de regalo. Siempre se suscitan regalos en que las crónicas no siempre recogen y que en esta ocasión provenían el uno de Egipto y el otro provenía posiblemente de Medina Zara. Sin duda, hay una fecha o hay un elemento fundamental para conocer la fecha del bote de Zamora. La propia inscripción, que es primero realmente bonita, como todas las inscripciones de este tipo, islámicas, que dice: la bendición de Dios al imán, el esclavo de Dios, al-Hakam al-Mustanisir Biballah, el príncipe de los creyentes, de lo que se ha ordenado fabricar para la señora madre del príncipe Abdelrahman, bajo la dirección de Durri as-Saghir, en el año 356 de la Égira. Este año, traducido a nuestra era cristiana, se corresponde con el año 976. La concubina Sub, de origen vasco-navarro, es la madre del que va a ser el heredero de Al-Hakam. Y a ella le dedica esta obra tan bella, el califa. Y aquí nos paramos. Pero hay una frase que a quien nos hemos preparado en la historia medieval siempre nos lo recuerdan, porque se debe también a don Claudio Sánchez Albornoz, quien en lo que fue su tesis de aquel momento, Orígenes de la Nación Española, el Reino de Asturias, dice: los arqueólogos suelen desdeñar en exceso los datos de la toponimia y de la lingüística, y los filólogos no prestan atención exhaustiva a los hallazgos que la arqueología procura. Y ni unos ni otros suelen pararse a juzgar los frutos de sus estudios a la luz de la lógica reflexión histórica, y no interrogan a las estructuras sociales que pudieran crear las culturas estudiadas. En esta frase resume lo que un arqueólogo debe tener en cuenta a la hora de investigar, al menos cuando se dedica desde tiempos en los que existen las fuentes escritas. Y con este pensamiento metodológico es con el que vamos a intentar hacer también, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en esta charla. A través de la arqueología, en los últimos años, se ha sido capaz de demostrar que el yermo del Duero no existe. El yermo del Duero, del que hablaba Claudio Sánchez Albornoz, bien fuera porque no hubiera ya retaguardia bélica o no, el Duero tiene una serie de asentamientos y una serie de elementos materiales a los cuales, gracias a ellos, es posible identificar y adscribir a una población. En este caso se trata de la población andalusí. Y no existe ese vacío, al menos de forma contemporánea a lo que es mediados del siglo VIII, es decir, que si seguimos la tradición histórica, en el 711 es cuando se produce la llegada de la gente bereber del otro lado del estrecho a la península ibérica. Y
este primer estudio inicial nos lleva a llevar toda esta investigación novedosa al 9º Congreso Internacional de Cerámica Medieval celebrado en Venecia en el año 2009, del que fuimos autores Juan Zozaya, yo misma, Avelino Gutiérrez y Fernando Miguel. Fue un éxito de conferencia porque era la primera vez que se mostraban un conjunto selecto, pero estudiado, de este tipo de piezas, pero además, sobre todo, es que se enseñaban otro tipo de piezas que no eran realmente idénticas, aunque sí tenían ciertas relaciones con procedentes de otros lugares de Al-Ándalus. Y vamos a ver qué nos dicen las fuentes escritas. La aportación que Felipe Maillo Salgado hace en la transcripción de las fuentes escritas en el año 1999 sobre Zamora y sobre otras muchas más, él fue profesor de la Universidad de Salamanca, son realmente importantes. Y vamos a ir desgranando hasta el año 1000 qué nos dicen estas fuentes, cómo encaramos que la presencia de Zamora está ahí. Casi todas las referencias que voy a leer se deben a a geógrafos. Muchos de ellos no llegaron a visitar la península ibérica, no llegaron a visitar Al-Ándalus, pero lo que sí hacían e hicieron fue trasladar esos conocimientos que otros tenían anteriores y posteriores entre ellos. El geógrafo en el año 921, Al-Istayrik, dice lo siguiente sobre Zamora: entre lo que está contiguo a las fronteras de Al-Ándalus se halla una capital de los gallegos llamada Zamora, Samura. Esta es la primera mención sobre la existencia de Zamora y la llama ciudad, capital. Ibn Jaukal, en la configuración de la tierra, nos dice: el oeste de esta península comienza a la entrada del estrecho citado, que vierte sus aguas en el océano hacia la región de Niebla y de Gibraleón, hacia Lepe y Silves, y en fin, hasta Cintra y el río que nace en Zamora, ciudad de los gallegos, y que se arroja en el océano. La frontera septentrional se extiende desde la región de Cintra, pasando por Zamora, León y Yuna, en la provincia de Galicia, hasta sus límites extremos. Y dice más adelante: las plazas fuertes para la defensa de las marcas gallegas son Mérida, Nafza, Guadalajara y Toledo, frente a las dos ciudades gallegas de Zamora y León, señalando que León es la residencia de sus reyes y el depósito de sus municiones, una de sus más grandes ciudades tras Zamora y Arnedo. Es decir, que Arnedo nos pilla un poco alejado, pero la vecina León, a pesar de ser el centro administrativo de lo que luego será el reino de León, se encuentra por detrás de Zamora, dentro de lo que es la defensa, tenemos que entender, la defensa militar de la marca media en la que nos encontramos. Otro geógrafo magrebí, en su libro del jardín perfumado relativo a las noticias de los países, este ya es muy tardío, es del año 1461, pero es que es muy curioso porque van a ver cómo recogen y va repitiendo, que luego también veremos en otra cita, los mismos conceptos de los anteriores. Samura es la capital del reino de los gallegos. Está situada a orillas de un río de aguas rugientes que posee gran caudal, curso rápido y lecho profundo. Entre Zamora y el mar hay una distancia de 60 millas. Y dice: es una hermosa ciudad, una de las capitales del Run. Está rodeada de un cerco de 7 murallas concéntricas, de notable construcción, con las que fue dotada por soberanos de la antigüedad. Entre las murallas hay un antepecho, foso y anchas zanjas de agua. Esto lo vamos a oír repetido más adelante. Pero ¿qué nos pasa con la conquista de la ciudad y con la consecuente, si hay conquista, puede ser también repoblación? Términos que están en absoluta revisión, por otro lado. El Ibn al-Athir dice:
que en este mismo año, 140, 24 de mayo del 557, es decir, démonos cuenta que si la entrada a la península es del 711, han transcurrido solo un poco más de 40 años para que haya aquí, estén presentes población musulmana. Y dice, en este mismo año, murió después de un reino de 18 años Alfonso, rey de Galicia. Tuvo como sucesor a su hijo Tidowilia, que es Fruela I, y que sobrepasaba a su padre en valentía, en habilidad administrativa y en firmeza. Claramente, quien escribe esto es admirador de Fruela, pero no de su padre. Ejerció un poder absoluto y un reino glorioso. Y ya nos cuenta lo que genuino, ¿no?, respecto a la ocupación andalusí. Expulsó a los musulmanes de las plazas fronterizas y tomó la ciudad de Lugo, Portugal, Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia. Es decir, nos están hablando de una serie de puntos importantes, puntos en los que además tratan de ciudad, es decir, deben de considerarse estos lugares como lugares donde, además de existir una población, existe además un sistema apalancado, fuerte, de carácter administrativo. Tenga la categoría de ciudad o tenga otra categoría. Ibn Hayyan, entre el 893 y 894, nos da noticia de lo que se ha considerado siempre la fundación de Zamora. Y dice Isa ben Ahmed, y en ese año 280, el 894, dirigiéndose a Alfonso III, hijo de Ordoño, rey de Galicia, a la ciudad de Zamora, la despoblada, y la construyó y la urbanizó y la fortificó y pobló de cristianos y restauró todos sus contornos. Sus constructores eran gentes de Toledo y sus defensas fueron erigidas a costa de un hombre ajimí, un hombre cristiano, de entre ellos. Así pues, desde aquel momento comenzó a florecer la ciudad y sus poblados se fueron uniendo unos a otros y las gentes de la frontera fueron a tomar sitio en ella. Es cierto, y todos lo sabemos, que el año 893 es el que se tiene como año de referencia para esta repoblación, que lo que vemos es que puede haber una repoblación, puede estar la presencia, y estará la presencia de Alfonso III, pero también existen otras poblaciones. Hay un montón de batallas importantes que se producen y en las que se cita la ciudad de Zamora, tanto como plaza fuerte en la Marca Media, como he dicho antes, como algunos de las campañas más sanguinolentas, al parecer, y por otro lado, más sonadas en las crónicas. Ibn Hayyan, siguiendo al-Razi, describe la conquista de la ciudad por Ibn Katil, la estrepitosa batalla conocida como las Jornadas del Foso, producida en el lecho del Duero, y la instalación del campamento andalusí en la izquierda del río. Yo siempre me imagino que este espacio son los Pelambres. En el año 939 se produce la batalla de Simancas, una batalla fundamental también en la cabecera de la Marca Media. San Esteban de Gormaz y Simancas son los dos puntos importantes, y en ese año se producen un montón de aceifas que deben ser absolutamente constantes. Hay unos ataques por orden de Almanzor en los entornos de Zamora, y hay otros sucesivos hasta que en el año 1000 Abd al-Malik, hijo de Almanzor, toma por última vez la ciudad de Zamora. Y ahora voy a leer cómo nos describen la jornada del Foso. Abdelrahman III, señor de Al-Ándalus, en el 969 hizo una expedición con un ejército de más de 100.000 hombres y asedió la capital de los gallegos, que es una ciudad que se llama Samura. Está rodeada de 7 murallas de magnífica fábrica que los antiguos reyes procuraron hacer inaccesibles, poniendo entre ellas taludes y anchos fosos llenos de agua. Abd al-Rahman
tomó las dos primeras murallas, pero los habitantes hicieron una salida contra los musulmanes y les infligieron pérdidas cuyo cómputo se estimó en 40.000 hombres, según otros 50.000. Los gallegos y los vascos entonces atacaron a los musulmanes y arrancaron de las manos de los musulmanes las ciudades situadas en las marcas del Andalus, del lado de Francia. Los historiadores se postulan por la ciudad de Simancas y no por la de Zamora. Esta, desde luego, es una idealización de la fortaleza de la ciudad de Zamora. En las crónicas también hay que decir que la capacidad que tienen de propaganda respecto a los ganadores en un caso, a los perdedores en otro, es bastante usual, y de ahí que esto, si se han dado cuenta, cuando he hecho la referencia de la situación de Zamora en el año a mediados del siglo XV, era prácticamente una redacción casi idéntica, con lo cual lo que nos lleva es a ver también cómo la crónica del año 956-957 es repetida y recogida en todas las crónicas y trabajos geográficos intermedios por los cronistas árabes. Una vez que tenemos estos datos históricos, con las salvedades que creamos posible poner, tenemos lo que nos da la arqueología. En este plano lo que tenemos es representado todos los espacios que han sido objeto de excavación arqueológica o seguimientos arqueológicos en la ciudad de Zamora desde el año 1987. Se ve que hay muchos, no en todos, por supuesto, han aparecido las cerámicas andalusíes, pero ahora vamos a ver qué nos dicen la presencia de estas cerámicas en la ciudad. En el año 1989, en la calle Romancero, salieron estos dos vasitos que nos llamaron mucho la atención y que publicamos en este libro de la cerámica medieval del norte y noroeste de la península ibérica. Publicábamos otras piezas en las que teníamos ya idea de que eran claramente mudéjares, como es el jarrito que tenemos aquí, pero lo que no sabíamos era a qué atribuir en concreto esas dos piezas que acabamos de ver. No nos encajaban en lo que en ese momento conocíamos como cerámica cristiana del norte, pero tampoco nos encajaba en otro lado. Y este vasito, que salió en la primera campaña de excavación de control arqueológico no muy riguroso, que se llevó a cabo en el arreglo que se acordarán ustedes que hubo en la entrada de la catedral, en el atrio, nos llamó mucho la atención porque no respondía ni tipológicamente, ni con la decoración que nos ofrecía, ni con el acabado, no respondía a ninguno de los modelos a los que estábamos acostumbrados a ver. Por un lado, podía ser un recuerdo de alguna cerámica tardoantigua, que no lo era, pero era muy difícil. Y como cristiano, y con algunas dudas, lo incluyó Araceli Turina en su monografía sobre cerámica medieval y moderna de la ciudad de Zamora, que se publica en el año 1994. Pero cuando ya llevamos una serie de hallazgos no muy abundantes, pero en los que sí existía el denominador común de ser cerámicas pintadas, y después de hablar y contrastar con múltiples personas y especialistas, presentamos, Jaime Nuño y yo, en el año 2005, un pequeño artículo en homenaje a Juan Zozaya en Mértola, que se llamaban Cerámicas pintadas andalusíes de la ciudad de Zamora. En ese momento ya no teníamos ninguna duda que las cerámicas estas ya eran andalusíes, y luego veremos por qué. Y como ven, estas piezas aparecían en la catedral, aparecían en la plaza de Arias Gonzalo, aparecían en San Bernabé, en Las Damas,
en el convento de la Concepción, en lo que hoy es Biblioteca Pública y Archivo Provincial, aparecían en la avenida de Vigo, en la iglesia de la Vega y en Santo Tomé. Realmente las primeras que aparecieron, las primeras cerámicas que aparecieron de esta filiación fue en Santo Tomé. En Santo Tomé se hizo una excavación acompañada de una gran reforma. Esta es la imagen que nos ofrece hoy, y en las excavaciones realizadas nos aparece una necrópolis absolutamente compactada en su entorno. Como ven, no hubo una excavación más allá de lo que era el perímetro inmediato en el que se iba a actuar dentro del trabajo de arquitectura. Y lo que nos encontramos fue una superposición, como se ha visto ya en el plano anterior, impresionante, de una necrópolis con una tipología absolutamente muy variada y desde luego con a muy poca profundidad de los niveles de suelo que hoy pisamos. Una tipología variada, como decía, de las tumbas, con algunos elementos que nos indican algo más que la propia necrópolis, como esto que hay aquí, que son los restos de un horno de fundir campanas. Y este posiblemente pudiera pertenecer a otra base de otro horno desaparecido. Y resulta que en la cabecera, debajo de este montón de tumbas, nos aparecen restos de una fosa, un elemento aquí y aquí, con un muro más detallado, y en ese espacio, dentro de esa pila, nos aparecen estas piezas, unas piezas que se corresponden con una olla y dos jarritas que a partir de ellas, desde luego, es indudable que aquí estas piezas eran andalusíes, caracterizadas por una factura mucho más cuidada que las cristianas, una cocción perfectamente controlada y, sobre todo y ante todo, la decoración de estos goterones blancos hechos con los dedos que, según algunos, o hasta hace no mucho, se interpretaban como la mano de Fátima, y ahora se interpreta como los ríos del paraíso, según los describe el Corán. Otro espacio es el castillo. En el castillo, también con el proyecto de excavación, se hace una intervención bastante amplia. Aquí vemos la entrada a la fortaleza desmochada, pero en la que con las últimas excavaciones se descubre una fisonomía totalmente nueva. Nos aparecen unas torres que antes no se conocían y otros muchos elementos interiores en los que no nos vamos a detener. Y lo que sí vemos es la compactación que tenemos, sobre todo en el interior y en la liza, tanto de las torres como de otros elementos. Elementos que se manifiestan en un lado por la presencia de una necrópolis, tanto en el interior de la liza como en el exterior, y algunos fondos de cabaña. Fondos de cabaña excavados en los niveles protohistóricos, se van destruyendo unos a otros. Tenemos los más modernos, que son los andalusíes, que destruyen los hoyos, otros hoyos que son de la edad del hierro, y otros más antiguos que son de la edad del bronce. Bueno, aquí tenemos esta sucesión de pozos, ¿no? Pozos, hoyos, y aquí lo que no tenemos son vestigios de otra cosa que no sean estos elementos. Las cerámicas, pues las cerámicas nos vuelven a ser similares y recordatorias de las que vimos fragmentadas, muy fragmentadas, en la iglesia de Santo Tomé. Tenemos jarras lisas, como es esta, y tenemos otras decoradas con la pintura. Más jarras, como esta que tenemos aquí, otra con una decoración que ya no responde a los dedos, ¿no?, que antes habíamos visto, igual que en este cangilón, que son goterones tanto en el cuerpo como en el fondo, y que
por supuesto, ya empezamos a tener una tipología que amplía muchísimo a la primera que conocimos y que estudiamos en el año 2005. En la sede del Consejo Consultivo se hace una importantísima excavación y, junto a unos restos estructurales muy importantes, así como otra serie de elementos que ahora veremos con más detalle en la diapositiva siguiente, bueno, pues aquí lo que vemos son los restos de lo que consideramos la parte del servicio de un palacio, que bien puede ser el palacio que da fachada a la calle la calle Rúa de los Francos y a la calle Infantas, del que nos hablan, entre otros, en el siglo XIX. Y claro, junto a esta cantidad inmensa de hoyos, nos encontramos otros elementos que identificamos con pozos de agua limpias y sucias. Y en algún caso podemos intentar ver también alguna base de posible cabaña. Bueno, estas son las fotos con algunas concentraciones importantes, como es este caso, o este otro, en el que hay un horno de fundir campanas, o este, que es otro de los pozos de aguas limpias. Un detalle de cómo conviven estas estructuras, donde las han dejado, con los restos de muros cuya pertenencia a esta construcción pues no sabemos. Y así sucesivamente vemos cómo lo que se impone en todo el solar según se avanza la excavación es esta proliferación de estructuras negativas, que son las que nos aportan los materiales en los que hemos trabajado. El otro lugar, muy importante también, es la excavación en un solar en la calle Caballeros con vuelta a Gijón. Un solar donde se va a construir una vivienda unifamiliar y donde, una vez derribado, lo primero con lo que nos encontramos son con los restos de una tenería muy moderna, de la que no tenemos noticia en el archivo. Yo espero que alguna vez esta se puedan identificar. Pero junto a ella, de época actual, o sea, de los años 50 pudo ser, o así, junto a ella nos aparecen otras tenerías, otras pilas de otras tenerías, con el consecutivo y al que se recurre con abundancia en estas pilas del vaso de un plato, un cuenco de olivares puesto ahí para recoger las basuras, la inmundicia, y estas sí que ya son de época mucho más moderna a nosotros. Tampoco se registran en los archivos. Y lo que tampoco se registra en los archivos es el asentamiento correspondiente a época andalusí, que nos da las mismas pautas que hemos visto hasta ahora. Son grandes pozos, algunos de 2 metros de profundidad, en cuyo interior se pudo encontrar incluso alguna de las vasijas completas. Una cosa muy curiosa, que lo digo ahora y luego lo volveré a repetir, es que nos encontramos en los barrios bajos. Nos encontramos en los barrios bajos y una de las cosas que más nos llamaba la atención es que aquí estamos en unos niveles de limos, niveles que no sabíamos si podían ser de avenidas del Duero o anteriores a cualquiera de las avenidas reconocidas. Esto mismo nos ha pasado en otros espacios de la ciudad, como en la plaza de San Julián del Mercado. En la plaza de San Julián del Mercado incluso aparecen tumbas de la necrópolis que interpretamos de Santa María la Horta en el mismo sustrato geológico que este. Pero aquí lo que nos salen son otros vasos que nos llaman mucho más la atención. Junto a las piezas pintadas, que son no solamente en las jarretas, sino también en cántaros, nos aparecen estos que tienen una decoración bruñida
Este vaso se nos repite, es idéntico al primero que vimos procedente de la calle Romancero, y este que es una pieza bella en sí misma. Y por último, en el Puente Nuevo, lo que conocemos en el Puente Nuevo, esta es la glorieta que hay a la mitad, esto es la que une lo que va al puente actual, y esta es la que une Trascastillo con este espacio. En todo esto que está más blanquecino es donde excavamos. Y donde excavamos nos volvieron a aparecer otra vez todos esos elementos que son ya viejos conocidos. Una acumulación impresionante de hoyos y otra serie de elementos que nos van a definir otro tipo de uso o otro tipo de ocupación de este espacio frente a los que hemos visto en las anteriores vistas. También nos aparece aquí una necrópolis cuya pertenencia al templo no sabemos cuál es. Nos cuesta pensar que sea correspondiente a la necrópolis o al templo de Santiago el Viejo, pero como ven son unas simples fosas excavadas en el nivel geológico. Junto a ellos un montón de estructuras negativas, unas que cortan a otras, que nos muestran su antigüedad o no, como estas otras de aquí, restos de lo que se ha interpretado como una especie de base de una vivienda, y otras piezas que también hermanan con algunas de las vistas, pero que no tienen el mismo acabado. Aquí, por contexto y por su asociación a otras piezas, es por lo que nos va a dar una cronología relativa, una cronología basada en una tipología y en una manufactura de las mismas, un tipo de manufacturas. También aquí nos aparecen pozos de agua que son muchos más grandes que lo que vemos en la parte alta de la ciudad. Y nos aparece otra cosa que es abundantísima, que son los cangilones de Noria. Unos cangilones, este ya le he enseñado antes, estos son lisos, pero es que resulta que este grupo de cangilones aparecen exactamente aquí, lo que es en el espacio de lo que interpretamos como el espacio donde se clavó una estructura de una noria de sangre, y que, bueno, aquí ven ustedes cómo aparecieron los cangilones, y bueno, la reproducción que podemos ver a cientos en otros muchos lugares, y por supuesto en el mundo africano lo siguen utilizando en la actualidad, y podemos referirnos a la ñora de Murcia como una de las norias más importantes y más señeras de lo que es Al-Ándalus también. Es decir, aquí, en esta zona de abajo, en lo que es el campo, en parte del campo de la verdad, lo que nos están diciendo estos elementos es que aquí posiblemente no haya habitación. Pero aquí lo que sí tenemos pueden ser huertas. Puede ser un espacio dedicado a los cultivos agrícolas. Se necesita agua y por eso hay norias. Se necesitan y por eso también hay pozos. Unos pozos construidos que en este caso van a recurrir a la obtención de los niveles freáticos. Y por otro lado quiero decir que esos niveles geológicos que fueron estudiados por Jesús Jordá, geólogo, nos demuestran que no es producto de una avenida casual o de dos, son muchísimos más antiguos y que tienen que ver con la propia evolución geológica y la dinámica hidráulica de los propios ríos que hoy tornean la ciudad. Y vamos a hacer una revisión muy rápida a lo que sería esta tipología que vemos. Las jarras, que ya se las conocen ustedes muy bien, que ya no van a tener ninguna duda cuando las vean. Además, ese tipo son jarras, universales, es desde no solamente traspasa al Andalus para tener ejemplos en Italia y en el norte de África.
Tenemos unos vasitos, en los vasitos que nos aparecieron en la catedral, los cántaros, es decir, tenemos una serie de piezas relacionadas con los líquidos, unas pequeñas botellas o cantimploras que en este caso parecen un poco diferentes por el tipo de engobe. Aquí, además de la pintura decorativa, lo que tiene es una protección a base de un engobe rojizo bastante intenso. Otras ollas que, además de unas líneas horizontales, pues tiene las huellas de los dedos en el borde. Esta mantiene la misma composición que esta ollita, que las jarras, pero en esta ya se buscan también una decoración puntillada en el borde entre lo que es el hombro de la pieza y el borde. Una cazuela, de la que tenemos no muchos ejemplares, pero sí tenemos más ollitas, y las jarras, muchas jarras, ya incluso con formas que nos recuerdan a las que siguen haciendo nuestros alfareros en nuestras alfarerías populares, y por supuesto el pistero o pieza bien dedicada para el alimento de los niños o de los enfermos, que también tienen su presencia en el mundo tardorromano y visigodo. Los cangilones, que estos ya también algunos de ellos los hemos visto, algunos decorados con ungulaciones en este espacio, en lo que es el fondo. Hay una diferencia entre estos y estos mantienen más las formas abombadas de las propias jarras, mientras que estos son más geométricos, y estos que sin duda creo que son las piezas más importantes, que tenemos algún ejemplo en León, pocos, pero que sin duda el trabajo en estas piezas cerámicas, el resultado del trabajo en estas piezas cerámicas recuerda bastante casi a la obra de un orfebre, y esa característica se viene dada por la aplicación del bruñido, un bruñido hecho con gran pericia en las piezas. Esta pieza es una pieza, para mi gusto, fantástica. Y tenemos otra pieza que yo la denomino, pienso que es una pieza atemporal. Esta pieza, por contexto, sabemos que es andalusí. Se conoce con el término de anafre, anafe o hornillo móvil y transportable. En la ciudad tenemos muchísimos, de muchísimas dimensiones, algunos tenemos más enteros que estos, y simplemente es para que en esta parte se mete o se pone sobre la brasa, y aquí en este espacio se encaja la olla o el puchero. Y esto lo vemos en unas piezas completas. En esta, por ejemplo, que se ha encontrado, procede de Medina Zara, es decir, la capital califal, y en este otro son diferentes a los nuestros, pero los tenemos. Pero miren ustedes la similitud que tienen con este anafre, que es de Pereruela. Este está en el Musuelo del Barro en Pereruela. Y por supuesto, para ver cómo funciona, no hay nada mejor que recurrir a la pintura, y tenemos este cuadro que se llama Vendedora de rosquillas en Sevilla, que está en la Thyssen de Málaga, y que el autor es Manuel Wessel de Gumborde, que está fechado en el año 1880. La pregunta es, ¿dónde se hace toda esta cerámica? Esta producción tiene que tener, es tan grande que desde luego lo que tiene que tener son unos lugares específicos. Ustedes saben que prácticamente desconocemos los hornos de Olivares. Tan solo en la plaza de San Claudio, con vuelta a la calle Mediodía, nos aparecieron 2 hornos absolutamente arrasados. Este es el espacio, una vez limpios, de donde se coloca la leña, el fuego, y aquí tenemos la sección en donde pudimos ver que se permaneció en un borde del edificio que se tiró. Es decir, este
este horno es anterior al edificio que se derribó y que no tenemos una referencia cronológica exacta. Como no vamos a hablar de estos materiales, podemos hacerlo otro día. Y otro horno bastante interesante es el de la calle Santiago el Viejo, que lo tenemos aquí, donde está la zona de la leña, donde se mete el fuego, y esta es una reproducción de uno de los hornos de Marruecos, donde, si ven, tienen una tipología prácticamente idéntica. Es la doble pared, donde se colocan los vasos, y una bóveda, que es la que se tira, la que se tira para poder meter los vasos y se tira para poder sacarlos. Ninguno de estos hornos son andalusíes, que sepamos. Los materiales que han dado son materiales típicos de Olivares, pero no solamente los platos y cuencos vidriados con las hojas verdes y azules, sino también otros muchos con un esmaltado amarillo o un esmaltado verde, una tipología de tazas que están en el mercado y que no se tienen reconocidas como tal. Pero esto, para la población andalusí, solamente es anecdótico en el sentido de, primero, saber dónde hay una ubicación de unos hornos que tiene que estar fuera de los espacios de habitación, y segundo, estos que son los que nos pueden servir como referentes de otros posibles hornos que algún día podamos encontrar. Y esta, digamos, es la síntesis tipológica de las piezas que hemos estado viendo, que hemos obtenido en la ciudad, y esta síntesis, por supuesto, procede de una valoración, pues yo creo que podemos hablar perfectamente de más de 10.000 fragmentos, creo. Pero también hemos recurrido a otras cosas para hablar y justificar, si es que hay que justificarlo, esta cronología. Es la cronología y la procedencia de las piezas. Para el Congreso de Venecia se hicieron una serie de muestras de análisis de la cerámica. Y con la conclusión que nos dieron los técnicos fueron que tanto una pieza de León procedente de Puerto Obispo, y otra procedente del Consejo Consultivo, nos dijeron que por las características de la composición mineralógica, las cerámicas andalusíes tempranas de León y Zamora pueden ser productos locales, es decir, que se han hecho aquí, que el barro es de aquí, y que es otro dato, por supuesto, a tener en cuenta. También, por supuesto, debemos estar abiertos a nuevas investigaciones, a nuevos análisis, para saber a ciencia cierta todas las posibles dudas que tengamos, por supuesto. Y por si fuera poco, como saben ustedes, las monedas nos ayudan a datar mucho los yacimientos arqueológicos, las piezas arqueológicas que aparecen en los distintos yacimientos. Esto es lo que ocurrió en el Consejo Consultivo. Salió lo que yo considero un pequeño tesorillo formado por 8 monedas que son dirhams acuñadas a nombre de Al-Hakam II y procedentes de la ceca de Medinat al-Zahra, es decir, la capital del califato, entre los años 962 y 966. La leyenda no miente, esta es antes de su restauración, y estas son las que ven ustedes expuestas arriba. Los dirhams son piezas muy pequeñas, pero vamos, tienen un gran valor porque, lógicamente, el numerario no era abundante en esos momentos. Como conclusión general a todo este rato que les llevo entreteniendo, pues hay que decir lo siguiente. Los restos arqueológicos fechables entre los siglos VIII al X, correspondientes a la cultura andalusí, se materializan sobre todo a partir de unos hoyos y excepcionalmente posibles cabañas excavados en estratos protohistóricos subyacentes
o directamente sobre el nivel geológico que en el campo de la verdad es sobre limos de avenidas históricas. Los hallazgos de documentos, tanto en el espacio nuclear de la primitiva ciudad protohistórica como en el espacio periurbano. En el primer momento les he enseñado un mapa en el que hablábamos de un hallazgo en la catedral, otro hallazgo en la plaza de Arias Gonzalo, otro en la calle Bernabé, tal, pero resulta que el primer hallazgo dentro de un contexto que no está en el centro, está dentro del tercer recinto amurallado, en la Puebla del Valle, es en lo que se ha interpretado, y podemos haber errado, en una posible tenería, ¿no? Subyacente a la importante necrópolis cristiana del templo. Es decir, ese ya está fuera de la ciudad. Pero es que el hecho de que nos aparezcan en la zona del barrio de Olivares también está fuera del espacio nuclear de la ciudad. Y nos aparecen en La Vega, donde está la Virgen de la Vega, con lo cual estamos también en un espacio extrarradios. Es decir, dentro de la ciudad nos aparecen dentro del primer recinto amurallado y del segundo recinto amurallado, también nos aparece dentro del tercer recinto y en otras zonas donde no existe muralla. En la tipología cerámica están representados vasos de almacenaje, piezas para líquidos, cerámica de cocina y cerámica de mesa. Unos con decoración pintada, algunos con diseños excepcionales y otros con acabados bruñidos y los más abundantes lisos. Y los análisis realizados, como he dicho, abren la posibilidad de que hayan podido ser fabricados en la ciudad. El hallazgo de varios dirhams, como acabo de decir, en el consultivo, perfectamente fechados en época de Al-Hakam II y acuñados en la capital del califato, no dejan duda para fechar todo el conjunto de estas tempranas fechas, aparte de los paralelos formales con cerámicas procedentes de otros lugares del Andalus. Zamora, al día de hoy, constituye un caso excepcional en toda la meseta norte de las evidencias andalusíes. Es de verdad el caso excepcional. Aquí tienen ustedes 3 piezas prácticamente completas que están expuestas en el Consejo Consultivo. Este es un arcaduz, esta es una cantimplora, de la que solamente tenemos este ejemplo, y esta pues es una gran artesa, es una artesa. Y para finalizar, solamente me queda poner unas fotos de cómo están las piezas en el Museo de Zamora, que aquí las tenemos junto a los dirhams. Estas son otra selección de todas estas piezas bruñidas que hemos visto, pintadas y lisas, como es este caso. Estas las encontramos ya más cercanas al mundo cristiano, pero no dejan de ser compañeras de las otras, que pueden estar basculando en el mismo tiempo o un siglo más. Y esta es la selección del conjunto tan impresionante que se ha expuesto en el Consejo Consultivo. Y yo creo que ya con esto pues se ha acabado.